Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar aquí en la 930 Radio Costa Rica para compartir a través de sus diferentes plataformas y todos los medios que nos facilita esta excelente y de verdad de bendición radioemisora de Costa Rica. Les saludamos de parte de los Enigmas de los Tiempos. Este es el servidor suyo, Freddy Peña, y es un gusto el poder otro miércoles más estar, como les digo, con todos ustedes. Gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros, que de una u otra forma pues nos da sus inquietudes, sus comentarios. De verdad, muchas gracias a Marcos Bahía, gracias a su esposita también, que Dios les tenga bendecidos. También un saludo muy cordial para Rita Chini en la iglesia de Mapa, allá en el lado de Georgia. Y que Dios les guarde a todos ustedes, los que están en los diferentes medios y plataformas, siempre conectándose con nosotros. Vamos a seguir hoy, y creo que por aquí vamos casi que a terminar, hemos abarcado algunos temas. Estaba revisando la temática con respecto a lo que eran los manifestaciones en los cielos, en las estrellas y todo eso, y vi que habían algunos programas muy interesantes que tenemos en nuestra plataforma, y aprovecho para dar un saludo ahí en Control Master a todos los compañeros. Y nuestras plataformas tenían algunas consultas con respecto a lo que eran los asteroides y los meteoritos y todo este asunto. Entonces no vamos a ahondar mucho en el tema de hoy de esto, pero para nuestro hermano Luis también de la Iglesia de los Leones, como siempre le digo, y para Álvaro, la consulta con respecto a eso es que sí, las señales de los cielos, ya hay 2 programas o 3 programas aproximadamente que hablan de lo mismo en los Enigmas de los Tiempos. Bueno, vamos a continuar hoy con el tema tan importante de envenenando el planeta, que vamos ya por la 3ª parte, y no lo vamos a hacer, amigos y hermanos, sin antes nosotros orar y pedirle al Señor que nos dirija, que abra la vida de nuestro entendimiento. Así que yo le invito que donde quiera que usted esté, podamos juntos encomendarnos a Dios para que Él sea el que nos dé el discernimiento y nos dé la sabiduría para poder entender su palabra y también ver
con inteligencia, ¿verdad? Obviamente objetividad, todas las noticias, lo que nos dicen los expertos, lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice la historia y principalmente como cristianos lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, si puede acompañarme en esta oración, va a ser un gusto en que oremos en este momento. Padre amado, que estás en las alturas de los cielos, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, y a tu presencia, a la presencia de tus santos ángeles, para que podamos, Señor, en esta tarde que vamos a ver uno de los puntos concluyentes, Señor, que nos indican que la pronta venida de tu Hijo amado Jesucristo está ya a las puertas y que las mismas manifestaciones, Señor, por el pecado, por la corrupción del ser humano, Padre, por el interés desmedido, Señor, y el principio de todos los males, que es el amor al dinero, Señor, ha hecho que nuestra naturaleza esté gimiendo al día de hoy y que esté clamando y manifestándose, Señor, para poder tener esa bendición de tener a tu Hijo recogiendo a su pueblo, Padre. Sabemos que las cosas que vienen van a ser muy difíciles, sabemos que las profecías son duras, pero tenemos que entender, oh Padre Santo, que el cumplimiento de ellas, Señor, va a ser exacto, Padre. Gracias, Dios, danos una mente abierta para poder ver, oh Señor, no los castigos que vienen, sino el galardón que como iglesia, Padre Santo, y como hijos tuyos recibiremos si permanecemos firmes hasta el fin. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, no se me puede pasar don Derby. Don Derby, un saludo muy cordial allá y para su esposita también en Tampa, Florida. Ellos están viniendo, creo que en este próximo mes de julio, así que les va a ser un gusto tenerlos por aquí y saludarles en forma personal. De verdad que les estamos esperando aquí en Costa Rica. Ok, siempre leo los versículos y este último programa estuvimos hablando acerca en los dos anteriores de lo que decía la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 11, en donde decía que él se iba a encargar de destruir a los que destruían la tierra. O sea que usted y yo, hermanos, tenemos que saber que es una obligación el cuidar el lugar de hábitat que Dios nos dio a nosotros, pero que hay una condenación muy especial para todos aquellos que desmedidamente han hecho que esta tierra hermosa en su maldición, porque recordemos que después del pecado, hubo una maldición en la tierra, y a pesar de eso es un hermosísimo paraíso que Dios nos ha regalado, y que, pero que está inherente como creyente, como cristiano, amigo, usted y yo, de que tenemos que cuidar este patrimonio que Dios nos ha regalado. Vamos a empezar hoy con el versículo que dejamos la semana pasada y ahí leyendo, y donde empezamos con las manifestaciones en los cielos y también en los mares. Recuerden que la semana pasada voy a hacer un pequeño review de lo que vimos, y vimos todo lo que fueron las últimas tormentas de los últimos 100 años, documentando 170 por ahí aproximadamente, después 200 y resto de la primera gran tormenta que hubo un lapso de como de 100 y resto de años, luego empezó uno de 70 y nos dimos cuenta que después del año 2000, amigos y hermanos, empezaron las tormentas, pero ya fuertes, la Mitch y todas las que estuvimos mencionando la semana pasada, a hacer catástrofes, pero de cada 7 años y menos en adelante, sin contar todos los que hemos estudiado acerca de las tormentas tropicales y los huracanes y todo lo que hemos visto ya en otros programas. Entonces hoy vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas 21, 25, 27. Con esto vuelvo otra vez a aclarar nuevamente a nuestros hermanos, a Leo y a todos sus hermanitos de allá, y a nuestro hermano Luisito y a Álvaro, a todos que los quiero mucho, que en ninguna forma la palabra del Señor dice que va a ser después del rapto de la iglesia. La iglesia o las personas que van a ser salvas, por eso les marco esas flechas ahí, porque como es el último programa del tema, quiero que les quede bien claro. Las flechas les está marcando donde dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esa es la parte final. Pero antes de eso nos dice: entonces habrá señales en el sol, que nos compete hoy, en la luna y en las estrellas, que hermanos y amigos, ya hay programas de esos, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso lo vimos la semana pasada, terrible. Desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto acontece, pasa, y esto está escrito en Apocalipsis, y se habla la Biblia bien clara. Las copas de la ira, las trompetas, estas señales portentosas que van a traer amonestación, que van a hacer recoger y madurar la gran cosecha final, esa que dice Apocalipsis 18, que llegará e iluminará la tierra con toda su luz, ese mensaje.
Y ese mensaje va a ser la última recolección final para que los ángeles se lleven el pueblo de Dios en las nubes con Jesucristo al cielo. Pero no es antes, amigos y hermanos, que acontece eso, sino que los señales, los portentos, los prodigios, las catástrofes que van a acontecer descritas en Apocalipsis van a ser antes de la venida, el advenimiento de Jesucristo y la toma de su iglesia, que no es un rapto secreto, porque dice en el Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 que todo ojo le verá. Ok, pérdida de ecosistemas y especies, lo vimos la semana pasada. Nos dimos cuenta que con este asunto del calentamiento global, los gases de invernadero, la capa de ozono, la estratosfera, la biosfera, todo lo que estudiamos, hay una pérdida increíble de ecosistemas, el deshielo que se ha dado, la pérdida de hábitat. Vimos lo de la marea roja, las pérdidas de grandes kilómetros, hectáreas, de hectáreas de áreas coralinas, que son lugares de hábitat de diferentes especies, ecosistemas que poblan los mares. Vimos la marea roja, amigos y hermanos, cómo estas cosas han venido desarrollándose en estas últimas décadas, en estos últimos 40 años, y no pasará esta generación. La tierra tiene 6,000 años y luego es purificada durante 1,000 años por fuego. Dice que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, que fue llevado anegado con agua. Pero dice Pedro, también nos explica Pablo, de que ahora no va a ser por agua, esa misma tierra, que la misma promesa que fuera por agua, ahora iba a ser purificada por fuego y los elementos ardiendo iban a ser consumidos. Hay algo interesante que nos indica a nosotros que va a haber un factor determinante antes de la venida de Cristo, que va a ser que todo esto acontezca y se cumpla al pie de la letra. Recuerde que vimos que iba a haber una tercera parte de los seres de las aguas iban a morir por calentamiento. Dijimos que no sabíamos si era lo que vio el profeta, pero algunos tenemos nuestras conclusiones, un asteroide, un meteorito, o era una explosión volcánica, o era, no sé qué podríamos imaginar, una bola de fuego, alguna de las eyecciones solares que hay, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, amigos, que hizo que se calentara y que la tercera parte de la población de los seres vivos de la Tierra se perdieran. Entonces ya nos estamos dando cuenta que se están poniendo ya toda la pista para que se dé el espectáculo final. ¿Por qué? Porque el ser humano ha hecho que la Tierra esté casi colapsando. Y esto que estoy diciendo yo no es algo nuevo, no estoy inventando el agua caliente. Eso tienen estudios de años, de cientos de años, en los que se ha demostrado que cada día la polución, que cada día el ser humano ha contaminado más y más el medio ambiente, en contra del propósito que Dios estableció para el ser humano al traerlo a esta tierra, y que era el de administrarla y el de cuidarla. Ok, quedamos en eso bien claros. El 70%, el 90% de los arrecifes de coral, eso nos lo está diciendo la NOAA. Recuerde que hablamos del CPPC y hablamos del PUMA y hablamos de algunos otros instituciones gubernamentales de la Organización de las Naciones Unidas y de todas las universidades que ustedes saben y escucharon dentro de los programas, y si no, busquen los que están inmiscuidas, involucradas, están entretejidas y articuladas para el estudio de los cambios climáticos. Del 70 al 90% nos dicen todos estos estudiosos. Amigos, oigan, que se va a perder las arrecifes de coral para el año aproximado del 2040. Y estamos en el 2024, calor para el 2030. Recuerda que ya estaríamos triplicando casi el calentamiento global, y nosotros nos ponemos a pensar como creyentes y tal vez nos dará un poquito de temor, pero al final de este programa les quiero leer un versículo que nos da mucha esperanza. Los próximos 10 años, nos dicen los especialistas, y ahí está, el IPCC, el PUMA, la NOAA y todas las organizaciones mundiales, ONG y entidades, nos dicen que en los próximos 10 años se prevé que la temperatura sea más de 3 veces lo que hay a nivel mundial. Entonces, si al día de hoy tenemos contaminación, deshielo y algunas cosas que hemos visto y vamos a ver hoy, calentamiento, sequías, inundaciones, imagínense ustedes, triplíquelo nada más. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA nos dice que el aumento del nivel del mar
tiene, no va a tener, se lo repito de nuevo, tiene un impacto devastador en las comunidades costeras y las islas, inundando las tierras bajas y aumentando la erosión costera. Pone en riesgo a las comunidades que dependen de la pesca y el turismo como medio de vida. Y nos dice, porque aquí fue donde quedamos, que habrá una gran probabilidad de sufrir inmensas olas de calor, inundaciones y tormentas muy intensas. Si tal vez me pueden abrir esa imagen, quiero decirles algo. Tenemos que entender algo. Nosotros en estas latitudes donde vivimos, en el caso de Costa Rica, que somos un país tan privilegiado y casi la mayoría de América está muy privilegiado. Algunos otros extremos de Cabo de Hornos y otras cosas ahí que tal vez uno pudiese entender que son más extremos, y el lado de Alaska por allá arriba del sur, del norte, perdón. Pero nosotros en estos meridianos, en estas latitudes, estamos muy bendecidos. Y amigos y hermanos, cuando usted no se da cuenta de lo que ocurre alrededor, usted no tiene la noción clara de cómo se están cumpliendo ya las profecías. Y cómo lo que hablamos la semana pasada de todo este envenenamiento que se está dando en el planeta, están haciendo todo el ambiente propicio para que se cumplan todos los jinetes, para que se cumplan todas las copas de la ira, para que hoy por hoy nos demos cuenta con esta imagen que les dije, de que se mueren más de 30,000 niños todos los días en la parte de África y de la India, por cuestiones de hambre y problemas relacionados. Y esto del hambre y los problemas relacionados a esta también están relacionados con los problemas, obviamente, de temperatura, de sequías, todo lo que el cambio climático trae y conlleva entre sí. Como nosotros estamos en esta burbuja paradisiaca que tenemos ahora, hermanos y amigos, tal vez no tenemos la conciencia clara de lo que está aconteciendo en otras latitudes. Y yo quiero que entiendan que esto es para que abramos los ojos y nos demos cuenta de que Cristo ya viene. Y que prediquemos un mensaje como el que dio Juan el Bautista, un mensaje como el que dio Jesucristo, que fue de arrepentimiento, porque el reino de los cielos ya está cerca. Ok, aquí empezamos el tema de esta semana. Nos dice entonces todo lo que estudiamos en estas 2 semanas atrás, que van a haber un montón de catástrofes, que van a haber situaciones que se van a dar en los cielos, que se van a dar en los mares, que la pérdida, que el hambre, que todo esto, y lo estudiamos muy bien. Pero me pongo a analizar el versículo que vimos al principio, donde dice que el sol va a causar enfermedades y va a ser uno de los factores que se va a utilizar como castigo y amonestación para que el ser humano enmiende. Pero al final de los tiempos va a haber o hay profecías específicas sobre lo que va a acontecer con los rayos solares. Perdón, Apocalipsis 8:7. Quiero que leamos ese versículo y nos dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Granizo y fuego mezclado con sangre. Quiero que vean esa imagen que tienen ahí a la par. Granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Cuando se habla de árboles y hierba verde, se está hablando, amigos y hermanos, de todo lo que sirve para el alimento de la vida y el sostén de esta dentro de lo que es este planeta Tierra. Si tenemos ahora problemas de hambre, pónganse ustedes a pensar, y si los cambios climáticos que se están dando están produciendo que se mueran 30,000 niños solamente en esa área, sin contar el resto del mundo. Amigos y hermanos, cuando esto se desencadene, porque se va a desencadenar, tenemos que entender que así como en estos 3,600 años desde que se empezó a escribir la palabra del Señor, que empezó Moisés con el Pentateuco a escribirla, hasta el día de hoy no ha fallado en fecha, espacio y acontecimiento las profecías bíblicas de ninguna forma. Entonces no debemos esperar como creyentes, si tenemos la fe en Dios y la palabra en nuestra lámpara que alumbra nuestro camino, no debemos de pensar siquiera que va a fallar una tilde, una coma o cualquier de los menores de los signos que se haya escrito en ella. Y se va a cumplir al pie de la letra y literal.
y nos dice lo siguiente: el primer ángel tocó la trompeta, granizo, fuego, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué significa? Que después de lo que es el cambio de temperatura que se va a dar en el mar y se pierda la tercera parte de la población que sirve hasta para alimento para el ser humano, de lo que hay en el mar, y inmediatamente en cuestión de tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio, hay un acontecimiento también que hace que se pierda la tercera parte de los cultivos de la tierra. Y cuando se habla de esto, se habla de fuego y se habla de calor. Ok, la NASA, ahí les pongo a la par juntos, les puse, la NASA advierte: el sol podría causar desastres naturales. Y ahora con internet tenemos la facilidad de que ustedes busquen ese título. Quiero que lo busquen y por eso los puse ahí. Y que se lean todo el documento que tienen y que se dio en este último año 2022 con respecto a estas anomalías que se han dado en el sol y en la corteza terrestre por el sobrecalentamiento y la inducción, obviamente casi perpendicular, de los rayos solares por la capa de ozono tan deteriorada y que han venido deshielando y causando, increíble, traemos la documentación hoy de varios tipos diferentes de cáncer, y en los ojos, en la piel, y bueno, vamos a en algún momento hacer algo más elaborado y más médico para que ustedes puedan entender, pero hoy vamos a mencionar algunas cosas simplemente así a grosso modo, pero es algo increíble lo que está causando el sol, y la documentación que tienen están hablando que en el siglo XX no se deterioró tanto en esos últimos 100 años como en casi 2000 años de existencia, lo que fue este asunto, y todo lo que se pudo documentar en 250 años atrás. No se ha deteriorado tanto lo que es la capa de ozono, y han habido tantos casos del 2000 al 2024, día de hoy, de cáncer en la piel, y más de 80,000 muertos, les estoy adelantando, anuales por este rubro. O sea, tenemos que entender que esto es significativo, y vea lo que nos dice la NASA con respecto a eso y cómo también se va a cumplir lo que la Biblia nos dice. Ok, nos dice que va a haber algo que va a quemar la hierba, que va a quemar esto. Ok, este versículo, amigos y hermanos, sugiere, tenemos que entender eso, sugiere una catástrofe climática y alimenticia que viene para la tierra sin precedentes, donde el sol se vuelve extremadamente caliente y quema a la humanidad. Tenemos que entender que va a haber algo que va a marcar el antes y el después con el sol, y ya se está dando, y la NASA ya lo está advirtiendo por un evento que tal vez usted y yo no conocemos, pero que ocurrió hace pocos años, y hoy se los quiero mencionar porque de ahí se despertó una preocupación inherente en todas las personas que estudian el tema sobre el calentamiento, sobre algunos efectos astronómicos que hay y algunos eventos también que se pudieran dar, y volvieron sus ojos para ese astro, ¿verdad?, que tenemos aquí, que es el que nos genera la vida. Sin él no hay fotosíntesis, sin él no pudiese haber vida, obviamente, pero que también en este momento pues están muy preocupados por las manifestaciones que ha dado. O sea, que tenemos que entender que eso nos menciona a nosotros que hay algo particular y puntual que se va a dar con el sol. Quedando en estos entendidos, vamos a ver qué nos dicen los expertos de la NASA. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Esta documentación que les voy a decir hoy, a grosso modo, nada más para que entendamos, porque hay un montón de puntos más que se pudiera hablar de lo que puede acontecer con el sol, y es una cadena. Quiero que entendamos algo. Lo que hemos venido desarrollando nos enseña a nosotros que todo está ligado. Cuando hablamos del tercer jinete, que significa hambre, tenemos que entender que está ligado con todo esto que va a acontecer a la vez de las copas de las iras. ¿Por qué? Porque al estar desarrollándose estas catástrofes alimenticias, entonces ese jinete va a tener toda la plenitud para cabalgar. Y lo preocupante, y también lo que debe irónicamente alegrarnos, es que se está dando, y todas las mismas entidades a nivel mundial globalizadas ya se dieron cuenta que hay algo que se está acelerando en estos procesos. Obviamente el ser humano es el que ha gestado esto,
pero está cumpliendo al pie de la letra las profecías. Ok, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA nos dice lo siguiente. El jueves 28, ahí está en pantalla, para que ustedes busquen las referencias, para que ustedes puedan, hermanos, este es un programa, además de cristiano, histórico, didáctico principalmente, en el que usted y yo vamos a aprender y nos vamos a dar cuenta que todo lo que aquí se presenta, usted tiene la posibilidad, y por eso lo hago tan gráficamente, para que en el visual y en el audio usted pueda entender y se documente y a la vez investigue. Como siempre les digo, no se queden con lo que yo les digo, amigos y hermanos, vayan, investiguen, desen una vueltecita por la internet, dejen las chateaditas y dejen todo eso que es tan bonito y todo, pero búsquense un ratico para que ustedes puedan corroborar, la información que se les da aquí en Los Enigmas de los Tiempos, y para que su preocupación también sea igual que la mía, el de anunciar el reino de Dios y la pronta venida de Jesucristo el Rey. El jueves 28 de octubre del 2021. Vean, quiero recordarles estas fechas, porque por eso les he marcado en este último mes que hemos estado dando estos temas, ¿verdad? Les he marcado las fechas bien claras y les he dicho, vea, 2018, miren, 2017, vean, apúntenlas, ténganselas bien claro, porque en algún momento las vamos a tener que aplicar todas juntas. Y hoy es el día, antes de terminar este último tema, que es del sol, en donde nos damos cuenta que en ese 2021, y venían hablando desde el 2018, 2019, 2020, 2021, pero ese jueves 2028 del 2021, hace 3 años atrás, el sol lanzó una potente llamarada. Se trató de una erupción solar de clase X1. Las clases se clasifican de A a X y nunca había habido una tan fuerte y tan significativo, aunque por lo menos que se haya dado al público, ¿verdad? Y nos hayan informado. Recuérdense, amigos y hermanos, que para ese preciso año fue cuando estudiamos lo del calentamiento global. Nos dimos cuenta que para ese preciso año, entre el año 2021 y 2022, fue el año que tuvo el pico más alto y llegó a 1.8 el calentamiento a nivel global. Amigos y hermanos, subió 3 puntos en ese año, y tal vez no nos dimos cuenta en ese momento. Yo no se los mencionaba ahí porque si no, no podíamos documentarnos en forma total para que pudiéramos hacer un análisis objetivo y nos demos cuenta que el evento que marcó que fuera el año más caluroso de la historia a nivel mundial y en el que se registraron las mayores temperaturas que se dieron en el mundo. Recordémoslo. Ok, y si no, ahí tienen ustedes la plataforma para que busquen las documentaciones y vean las fechas. O sea, este evento que les estoy hablando, de esta erupción solar, y ahorita les vamos a dar el nombre técnico, el CME, que es importantísimo que conozcamos todo esto y por qué es que se dan, y cuando se habla en las noticias ustedes tengan una noción de qué es lo que está aconteciendo, porque la Biblia es clara y referente que el sol va a producir quemaduras a la humanidad. Y vamos a buscar el versículo, ya casi. Ok, ese 28, este flujo de radiación que se dio en ese día impactó principalmente en la parte de la atmósfera de Sudamérica. Y dice que la parte de la atmósfera, quiero explicarles algo y lo que dijeron los científicos de la NASA con nombres y apellidos, y ustedes busquen la información también. Dice que impactó en la atmósfera, que no logró penetrar en el área de Sudamérica. Ahí están las imágenes que también presenta la NASA en su informe, el informe que se da con respecto a este evento, y nos dice que la radiación dañina de esta llamarada que hubo, de esta erupción que hay, ¿verdad? Solar, de corona, se llama, es una erupción increíble. Bueno, midiéndola a los científicos, les voy a dar un dato interesante. Esa erupción cabía 10 veces, la llama que se levantó del sol hacia afuera, cabía 10 veces la Tierra en proporción, o sea, 10 tierras cabían en el tamaño que se levantó de la llama. O sea, que si una llama de esas llegara tan siquiera a acercarse, no sé, por alguna explosión solar o algo, a nosotros nos desaparecería totalmente del universo. Es interesante, por eso quiero que se documente, para que usted vea que nosotros somos tan frágiles. Tenemos que entender
No podemos pensar que la profecía dada por nuestro Dios maravilloso y creador del universo, que dice que tiene los mares en el hueco de su mano. Tenemos que entender la maravilla, la magnificencia y la grandeza de nuestro Dios. Dice que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. O sea, este Dios tan majestuoso y nosotros tan pequeñitos. O sea, no podemos pensar que sus profecías van a fallar. Pero dicen que esta radiación que produjo un calor intenso no logró penetrar. La radiación dañina de esta llamarada no logró o no pudo atravesar la atmósfera de la Tierra para afectar físicamente a los humanos en el suelo. O sea, no pudo llegar, el estallido fue en la atmósfera. Sin embargo, cuando es lo suficientemente intensa como esta, pudo o puede perturbar la atmósfera en la capa donde viajan las señales de comunicaciones y GPS. Si ustedes se acuerdan, en ese año hubo un apagón digital y todos los sistemas y los satélites y Google y todo el mundo tuvo que resetar de nuevo el asunto. No sé si ustedes se acuerdan. Lo que pasa es que no le dicen a uno por qué exactamente, hasta después del cabo de los años que uno investigando se va a dar cuenta qué es lo que pasa. Y se da cuenta también que se van cumpliendo en su totalidad, en una forma cronometrada y organizada, todas las profecías bíblicas. Ok, dice que esta no pudo atravesar, entonces no dañó a la gente que estaba en la superficie de la Tierra. Eso nos lo dice la NASA y nos lo dice la NOAA. Podemos poner la imagen siguiente, que ahí está reflejado, para que ustedes busquen la documentación. 2 horas después de esto, del apagón de radio, dice que 2 horas después, ya al otro lado del continente americano, se había producido una tormenta de radiación en las regiones polares y se habían perdido también señales, obviamente como de onda larga y todas estas de GPS y todos estos sistemas. Estaban preocupadísimos dentro del informe porque una de estas explosiones puede dañar todos los satélites que giran en alrededor de la Tierra y bueno, un montón de cosas que se dieron ahí y que se van a dar y que se vendrán dando, porque la Biblia dice que el sol va a ser mucho más intenso de lo que tenemos hoy por hoy. Este nombrecito me va a complicar un poquito, pero Juha-Pekka Luntama, este señor es de la Oficina Meteorológica Espacial de la Agencia Espacial Europea. Y cuando aconteció este evento, comentó también, ¿verdad? Obviamente la Agencia Espacial Europea tiene también su participación dentro de estos foros que son a nivel internacional, y comenta este señor y dice lo siguiente: aunque es más probable que se produzcan tormentas de pequeña y mediana magnitud, esa que hubo es de pequeña magnitud. Es importante recordar, vea lo que nos dicen, nos informan y nos avisan. Es importante recordar que las grandes emisiones y eyecciones de masa coronal, así se llaman, eyecciones de masa coronal, CME en sus siglas en inglés, eyecciones de masa coronal, dice, puedan tener lugar en cualquier momento, no en un ciclo, porque lo han metido en un ciclo, los estudiosos obviamente lo han metido en un ciclo de que estas cosas acontecen cada más o menos aproximadamente 7 años, y que hay ciclos débiles y que hay ciclos fuertes del sol, en el que hay mucho más calor y en el que hay mucho menos calor. Nosotros ahora estamos en el ciclo 25 del sol, y vea que nos están diciendo que bueno, puede ser que hayan explosiones de pequeña y corta magnitud. Esta fue de pequeña, puede haber una de mediana, también un poco más fuerte que esta, pero dice que en cualquier momento puede haber una explosión grande, con independencia del punto en el ciclo solar en que nos encontramos. Por eso les explico de los ciclos, porque duran aproximadamente cada 7 años. Una explosión de esta ocurre y que es en los cambios de ciclo. Probablemente eso no tenga ya ahora ninguna importancia, dicen ellos, porque puede acontecer en cualquier momento y en cualquier magnitud. Dice, en el punto solar del ciclo solar en que nos encontramos, o la intensidad
que alcance del ciclo. Eso lo están diciendo los expertos, porque han analizado las explosiones, esas manchas que le ven al sol y esas explosiones, y las han medido a través de los satélites. Es increíble. Les invito de verdad a que se documenten. Les invito a que ustedes puedan corroborar la información que estamos dándoles aquí, y para que vean qué maravilloso es conocer los tiempos, qué bello es de poder de verdad enseñar con un escrito está, y qué lindo es poder conocer y respaldar ese escrito está con los acontecimientos que nos indican que ya Cristo viene. Maranatá. NCAR. La NCAR, o el Centro Nacional, amigos, de la Investigación Atmosférica, bueno, sus siglas en inglés obviamente, afirmó que este ciclo 25 del que estamos, otra de las instituciones metidas en esto y que están estudiando y que se documentan y que pasan 24/7 estudiando los cielos, los movimientos y los acontecimientos astronómicos. Amigos y hermanos, nos dicen que en este ciclo 25 solar sería uno de los ciclos más intensos conocidos hasta ahora. O sea, nos están diciendo que este ciclo de 7 años que viene va a ser uno de los más intensos conocidos hasta ahora. La explosión que hizo salir estos comentarios de todos los especialistas y tirar los resultados de los estudios que aproximadamente tienen 75 años que se iniciaron. Amigos y hermanos, les dice que ese 28 del año 2021 empezó un ciclo solar que va a ser el más fuerte de la historia. Tenemos que entender eso. Dice, va a ser de los más intensos conocidos hasta ahora. Dice, sería el más fuerte, ese que se aconteció, y los que vienen van a ser más intensos. El pasado mayo afirmaron que el ciclo solar se está intensificando, y eso fue del año pasado, 2023, este informe, búsquelo. Lo que ofrece a las sondas espaciales una oportunidad sin precedente de desentrañar los misterios del Sol. ¿Por qué? Porque se pueden ver mucho más explosiones y más intensas y fuertes solares. También hubo un debate en esta conferencia, búsquelo para que vean ustedes, donde hablaron acerca de que eso iba a hacer locos a los satélites y todos los sistemas de GPS y de comunicación y un montón de cosas digitales que se mueven, ¿verdad? A través de esas ondas largas y ondas tal vez cortas, no, porque rebotan y caen abajo, pero todas las que se mueven por arriba, amigos y hermanos, se pueden llegar a perder. Bueno, no sé qué acontecería con, ejemplo, un avión, ¿verdad? Que sea totalmente tecnificado y digitalizado y computarizado, como los hay hoy por día. Y que haya una explosión de esta, ¿verdad? Bueno, dicen, y ahí los estudios van ustedes a poderlos ver. Obviamente la explosión llega más antes que el CMA, y hay un lapso de aproximadamente 2 días que calificaron para esta explosión que se dio. Pero bueno, ahí en 2 días usted no resuelve nada, ¿verdad? Si hubiese una explosión muy grande. Entonces puede hacer que todo esto vaya ayudando. Usted tome sus conclusiones y agarre la Biblia para lo que dice la Biblia se cumpla con respecto a eso. Ok. Voy a leerles algo interesante con esto. Voy a leerles nada más unos 3, 4 eventos que hubieron después, y quiero que se fijen mucho en los años, porque venimos hablando del cambio climático que empezó a darse muy fuerte en el 2000, pero que después del 2010 para acá se acentuó, que hicieron los tratados de París y algunos otros reuniones que se dieron ahí, pero que no mejoró en nada, amigos y hermanos, el compromiso que tuvieron esos 46 países, perdón, 42 países de los 196 que existen en las Naciones Unidas. O sea, ellos no pudieron cumplir ninguno de los tratados, y nos damos cuenta que después del 2017 y 18 el deterioro fue intensivo y las catástrofes fueron más significativas. Si no, vaya, busquen las fechas de los programas anteriores, ahí se los dejo como tarea. Ok, pero vamos a ver con respecto a lo que fue el sol, el calor y las sequías. La sequía en Afganistán, un pueblo de décadas de estar asediado por la guerra, ese flagelo permanente de la guerra, amigos, y en el 2018 añadió un factor detonante que provocó incluso, ustedes están ahí y si no, documentense, más desplazamientos forzados,
de Afganistán que el mismo conflicto armado en todas décadas de estarse desenvolviendo. Y esto fue una sequía inmensa que hubo en Afganistán. Tenemos que entender que no había ocurrido nada parecido, que había sequía, había obviamente problemas, pero nunca había sido tan marcado, tan crudo y tan cruel como lo que aconteció en el año 2018. Nosotros tenemos que entender que estos son signos de que nos dice que Cristo ya viene. Y ahora les voy a leer un versículo para que ustedes se den cuenta, amigos, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso leímos, recuerden lo que leímos en Lucas, que decía que si nosotros no vemos los tiempos en los que vivimos hoy, nos convertimos en hipócritas. Usted y yo, hermanos, después de hoy no tenemos ya chance de justificarnos de que no conocemos que el tiempo está ya llegado y que todo esto que está aconteciendo en los cambios climáticos y en todo este deterioro que estamos dándole a la tierra es parte de la profecía y que Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 11, se va a encargar de destruir a los que destruyen la tierra. Usted tiene que dar ese mensaje, es su obligación. Qué pena. La sequía en el Cuerno de África. Y esto que no le hemos hablado de ningunos otros lugares, porque si, la lista es inmensa de los lugares donde hay sequía. Le estoy hablando de los que están más secos de los secos. O sea, esos están ya polvorientos y están en problemas de muertes masivas. Por eso les hablo de 30,000 niños en esa zona, en esas latitudes que mueren, más de 30,000 niños. Amigos, busquen ustedes, por favor, documentense para que tengamos motivo de oración, para que podamos decirle a la gente arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que la región afectada por las guerras y la pobreza también, estas regiones, su clima árido, al subir la temperatura en el 2018 para acá, documéntese, la sequía en el Cuerno de África estaba seco, pero del 2018, de 2017, 18 se empezó a acrecentar y se ha vuelto aún más seco y cálido en los últimos 4, 5 años, porque eso fue el año pasado, 5 años. En los últimos 5 años, amigos y hermanos, se ha vuelto árido, mucho más árido y cálido en estos últimos años. Esto ha provocado la muerte del ganado. Vieran ustedes la tristeza de ver fotos, imágenes, videos de niños tomando orina de los ganados porque no hay líquido, mezclando su propia orina para poder tomarla. Tenemos que entender, estamos emburbujados aquí y no vemos estas cosas nosotros porque tenemos una comodidad, estamos en nuestra área de confort y por eso pensamos que el reino de los cielos se ha hecho tarde, pero no, amigo, hermano, Cristo ya viene, está a las puertas y esto es parte del cumplimiento de la profecía. Así que despierte, pueblo, para que no nos encontremos dormidos cuando venga nuestro amo y Señor. La muerte del ganado y ha hecho cada vez más difícil el obtener agua de cuencas subterráneas para el consumo humano. Los invito para que usted busque esa documentación y para que usted sienta el mismo dolor que estoy sintiendo yo y que debe sentir Dios en su corazón, de ver cómo se ha extendido la maldad del ser humano y que este paraíso que nos regaló está llegando ya a su acabose y su último deterioro. Según ha podido determinar el Cuerno de África, todas las instituciones, la NOAA, toda la gente que estudia esto, que ya los hemos mencionado, el Cuerno de África se ha secado a mayor velocidad durante el siglo XX que durante los últimos 2000 años anteriores. El deterioro que se ha dado en la corteza, en la capa, el calor, en la capa de ozono y que ha permitido que el sol entre perpendicularmente, amigos, ha provocado esto. Australia, no sé cuánto me queda de tiempo, pero el tema está buenísimo, hay mucha documentación. Australia, 2018, ¿quién no se acuerda? ¿Cuál año? Perdón, 2018. ¿Cuál año? 2018. Tienen que entender que desde el 2017, 2010, 2017, 2018, 2019, COVID-19 y todo esto nos indica, y busquen los programas de este servidor de años, gracias por el tiempo, de años atrás, en donde se dice que van a haber eventos que van a marcar un antes y un después
y que esos eventos indican que se soltaron los tiempos, los vientos. Ya es el tiempo que el Señor venga. La época de Australia se llama la época del invierno austral. Esta época del invierno austral es una de las épocas del año de menores precipitaciones. Es interesante porque parecía que invierno significaría como que hay lluvias. Pues no, estudiando la temática, no, en ese tiempo es cuando hay más sequedad y cuando hay menos precipitaciones. Pues resulta que en el año 2018 fue el año más caliente que tuvo Australia. Y precisamente por ese calor en Australia se produjo una grave sequía que propició incendios en los cultivos, diezmó los rebaños y provocó estragos en el sector primario australiano. Vean esa foto de satélite. Amigos, creo que eran como 400, no sé, 1,000 hectáreas. No tengo el dato en este momento y sería, como decimos a buen término, estar uno fildeando, bateando, ¿verdad? Pero un montón de hectáreas, o sea, miles de hectáreas que se quemaron por la grave sequía que aconteció en el 2018. Y eso obviamente complicó el sector primario australiano, tanto en su foresta como también en su economía. O sea, ¿esto qué provoca? Pobreza, la pobreza que provoca hambre, jinete negro del apocalipsis. Ok, voy con esta, las rocas del hambre. Vean qué interesante este dato que les voy a mencionar en estos minuticos que me quedan. Estas rocas del hambre, hay un río que pasa que sirve bueno, ya les voy a explicar con términos ya más didácticos, pero hay un río que sirve de frontera en dos países, el norte de Europa, que es Alemania y Checoslovaquia, y este río en la Edad Media se había secado por una gran sequía que hubo, y esa sequía provocó hambruna que mató a miles de personas. Si ustedes se documentan y buscan la historia, se dan cuenta que se grabó en ese río unas frases que ya vamos a ver, en donde indicaban que cuando vieran eso, tuvieran cuidado porque se podían morir de hambre, porque la sequía había hecho que los cultivos, el ganado y todo lo que había en todo lo que fue el centro y el norte de Europa, amigos y hermanos, padeciesen de hambre. Recuerden lo que pasó en este 2018, no en todas las áreas de Europa, pero si ustedes se pueden documentar, las sequías, y así se llamó, las rocas del hambre en Europa, en este 2018 mencionaron nuevamente lo que había acontecido en el siglo XV. Dice, las sequías también se hicieron notar en Europa en el 2018. No en toda Europa, pero este norte de Europa alcanzó temperaturas excepcionalmente altas, más altas como nunca se habían visto, más altas que las de la Edad Media se registraron. ¿Y eso por qué? Por los niveles que presentó este río que les voy a mencionar. Y estuvo dominado por un clima seco. Recuerden lo que pasó en la campiña francesa y todo eso. Todos nosotros, esos son datos nuevos que no se nos pueden haber olvidado, y si se les olvidaron, pues ahí están a flor de piel, podemos buscarlo, y para eso estamos aquí en los enigmas de los tiempos, para que ustedes también se documenten con nosotros. El río Elba, frontera entre la República Checa y Alemania, como les decía ahora, de una superficie de las conocidas rocas del hambre, se llegó a tal grado la sequía que se pasó todavía más de las rocas que se habían grabado en esa sequía en el siglo XV, y todavía más para abajo, amigos, demostrando que la sequía fue más intensa de lo que fue en la Edad Media. Estas rocas tienen grabadas unas inscripciones realizadas durante los periodos de sequía en la Edad Media, advirtiendo sobre las consecuencias de que una nueva sequía los dejara visibles otra vez. Y pusieron así, cuando las veas, llora. Ahí está la inscripción. Y amigos y hermanos, en el año 2018 se volvieron a ver, y mucho más abajo quedó el nivel. En el 2023, el informe de la Organización Mundial de la Salud, porque creo que me quedan como 4 minuticos, voy cortando aquí casi, ha puesto de relieve los peligros asociados a los rayos solares, especialmente los ultravioletas, afirmando que cerca de 80,000 personas están muriendo cada año a causa de las enfermedades asociadas a la exposición solar. Y que con todo esto que nos están diciendo las entidades pertinentes, NOAA,
la ONU, el FAO, que es de la alimentación a nivel mundial, cómo se ha perdido, que no hablé de eso porque, como le digo a mi hermano Luisito y también a nuestro hermano Álvaro y Leo, que tenemos esos programas en nuestra plataforma, entonces para que los busquen, pero usted se va a dar cuenta ahí cómo está la tierra. Ok, quiero leer los 2 versículos y termino. Dice así, Mateo 24:29. Mateo 24:29 nos dice lo siguiente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, amigos hermanos. Entonces, después de que pase eso, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Dios, ya Cristo viene, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero va a ser, amigo y hermano, después de que pasen estas cosas, que Cristo venga por usted y por mí, si estamos calificados y nos lleve, y si estamos muertos, que nos resucite y nos transforme, amigos, pero va a ser hasta después de eso. Y hay una gran promesa de alegría. Lucas 21, 28, 31 nos dice, cuando estas cosas acontecen, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, amigos y hermanos, alégrense, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mi nombre es Freddy Peña, estos son los enigmas de los tiempos. Le esperamos el próximo miércoles con un tema nuevo y a través de la Radio Costa Rica, la 930 AM. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar